Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gauravata Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Janithai go Haribo Nitai Gora Haribo Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudev Ji Jaya Gurudev Jaya Gurudev
Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Go Premanande, Haribo. Hare Krishna. Por favor acepten mis respetuosas reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Buenas tardes, espero que estén bien. Estamos continuando con este ciclo de charlas acerca del Bhagavad Gita tal como es. Imagino que la mayoría de los que están detrás o viendo la clase, muchas gracias por prestar su tiempo a debatir y expandir nuestro conocimiento acerca de la trascendental narración del Bhagavad Gita. Muchas gracias por estar ahí y imaginando que la mayoría de los que están ahí son devotos y entienden algo acerca del proceso de conciencia de Krishna, y también suponiendo que puede haber alguien que no conozca, entonces es que voy a hacer una explicación primera de qué estamos haciendo. Estamos dando un ciclo de conferencias desde el templo, de la página de Facebook del templo Hare Krishna de ISKCON, ¿no? La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de Buenos Aires, explicando, ¿no?, la trascendental narración, ¿no?, de este diálogo entre Krishna y Arjuna conocido como la Bhagavad Gita. Esta Bhagavad Gita fue narrada hace aproximadamente 5.000 años en un campo de batalla previo a una gran lucha fratricida. Y en ese momento, ante la duda de uno de los guerreros, que es el protagonista de nuestra epopeya, se hicieron preguntas muy pertinentes en el sentido de que no son solamente preguntas que satisfacían las inquietudes de alguien hace 5.000 años atrás, sino que el tema es pleno de actualidad. ¿Y cuál es ese tema pleno de actualidad y de vigencia, podríamos decir, eterna? Es las respuestas a aquellas preguntas que son las preguntas más importantes para aquellos quienes estamos viviendo esta forma humana de vida, que son acerca de la muerte, la enfermedad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi misión en esta forma de vida humana? ¿No? Y por lo tanto, a través de las respuestas, lograr la posibilidad de emprender un camino en el que me libere del sufrimiento de la existencia material, como la vejez, la muerte y las enfermedades, para alcanzar una plataforma eterna de vida, que en realidad es lo que somos, ¿no? Somos seres vivientes eternos, condicionados en un cuerpo material que es perecedero, que tiene un principio y un final, pero que a diferencia del alma, que es lo que realmente habita dentro de este cuerpo y que es nuestra verdadera identidad, ¿no?, esa alma, ¿no?, o ese alma es eterna. Entonces Bhagavad Gita responde un montón de preguntas que precisamente se plantearon en un momento de gran ansiedad de parte de Arjuna, y responden todas estas preguntas. Por lo tanto, como dije al principio, a pesar de ser un libro que se habló, ¿no?, se narró, o un diálogo que se produjo hace 5.000 años atrás, sigue siendo de plena vigencia. Así que bueno, hoy día estamos leyendo el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Antes de empezar, muchas gracias a los devotos del Templo de Buenos Aires por permitirme hacer esta exposición del Bhagavad Gita y por ocuparme en servicio devocional. Hemos visto ya 5 capítulos del Bhagavad Gita, 5 capítulos y casi medio, podríamos decir, en el que empezamos viendo la ciencia del Bhagavad Gita. En el capítulo 1 pudimos ver acerca de quiénes eran los protagonistas, ¿no?, de este diálogo, el Bhagavad Gita, que significa textualmente la canción de Dios, ¿no? Gita es canción, Bhagavat viene de Bhagavan, el Señor Supremo. Y ese diálogo se realiza o se llevó a cabo en un contexto, ¿no? Como decíamos, previo a una batalla donde había muchos actores presentes. En el capítulo 1 se narra esa escena, una descripción de la escena en la que se va a narrar el Bhagavad Gita. En el capítulo 2 se empieza a narrar la ciencia trascendental ante la incertidumbre de Arjuna, ¿no?, el guerrero o el protagonista principal de la Bhagavad Gita, que estaba indeciso si pelear o no pelear, ¿no?, debido a que frente al ejército que tenía que pelear había muchas personas muy queridas para él.
Entonces, ante esa incertidumbre se plantean preguntas filosóficas muy profundas y Krishna las empieza a responder, y también va dando, ¿no?, lugar a distintos tipos de conocimiento trascendental para entender la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, para entender cuál es la misión de la forma humana de vida. Y en esa, digamos, gradual sucesión de enseñanzas que se van dando en la Bhagavad Gita, se va incrementando el conocimiento de una manera gradual y se va viendo también un conocimiento trascendental desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, así en el capítulo 2 pudimos conocer a través del Sankhya Yoga, la lógica o los ejemplos gráficos, la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma. También se ve un resumen de todo el contenido del Bhagavad Gita en una manera muy simple, muy entendible. En el capítulo 3 se explica la forma de unirse al Señor o volver con el Señor o reconectar esa relación de amor y servicio perdida que tenemos con Dios de cualquier manera que uno lo conciba, a través de actividades, ¿no? Actividades que, siendo uno consciente de que las hace como una ofrenda para Dios, ¿no?, uno puede gradualmente emprender el proceso de reconexión con la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios, Krishna, en nuestro caso. En el capítulo 4 se explica un poco más acerca de esta ciencia trascendental. En el capítulo 5 se habla acerca de las actividades, pero ya con un grado mayor de entrega o de devoción en cada una de las ofrendas. Por eso también, al igual que el capítulo 3, que se llama Karma Yoga, que básicamente explica que nosotros tenemos que actuar, pero no apegarnos al fruto del trabajo, sino que nuestra avance hacia la trascendencia tiene que ver con la capacidad que tengamos de actuar, pero no apegarnos a los resultados y entender que hay alguien que entrega esos resultados, ¿no? Alguien supremo. Como dije en el capítulo 4, se habla un poco más acerca del conocimiento trascendental y cómo este conocimiento desciende en la humanidad a través de la asociación discipular Guru Parampara, o una asociación de maestros espirituales que tienen discípulos, que se convierten en maestros espirituales, que toman discípulos, que se convierten en maestros espirituales, y así el conocimiento trascendental va descendiendo a través del tiempo en el mundo. Entonces, en el capítulo 5, como dije, vemos este Karma Yoga, este yoga de las actividades imbuidas con afecto hacia Dios. Y en el capítulo 6, que es el tema de hoy, estamos hablando de Dhyana Yoga, ¿no? Dhyana Yoga, podemos también decir que hoy día es conocido como Astanga Yoga, o el camino de la reconexión, o el yoga del óctuple sistema. Óctuple sistema de yoga, que es más o menos una forma mecánica, ¿no?, de manejar los aires vitales que están dentro del cuerpo para elevar la conciencia y alcanzar un estado de iluminación trascendental para volverse autorrealizado. O también podemos decir que se conoce como llegar al estado de samadhi, ¿no? En varias tradiciones significa que uno ha alcanzado la iluminación, o podemos decir también desde una perspectiva teológica cristiana, ha alcanzado el estado de santidad. Entonces, Krishna, ante las preguntas de Arjuna, sigue respondiendo y explica de una manera muy gráfica y muy práctica cómo es la forma de practicar este sistema óctuple de yoga, Astanga Yoga o Dhyana Yoga, ¿no? Dhyana significa meditación, básicamente significa meditación, pero claro, también es parte del dhyana, de las 8 pasos o del sistema óctuple de yoga Astanga. También es parte de uno de los pasos, ¿no?, del Astanga Yoga. Entonces, esta meditación significa que uno ha logrado un estado de absorberse en el objeto en el cual uno está meditando, de tal manera, ¿no?, que ya no existe la dualidad, no existe el sufrimiento, no existe ni la lamentación ni el anhelo, que son características propias de un estado mental o de conciencia en el plano terrenal. Por lo tanto, este sistema óctuple de yoga tiene como propósito liberar a la persona a través de la concentración y la meditación a un estado de liberación en el cual uno tiene una posibilidad de
elegir, ¿no? Se vuelve libre de la influencia de las actividades materiales, del sufrimiento, de las reacciones, y en ese momento en el que uno se ha liberado del sufrimiento, por decirlo de alguna manera, de la ansiedad que implica vivir en el mundo material, uno tiene la libertad de elegir qué hacer. Y ahí está, digamos, el kit de la cuestión en el cual Srila Prabhupada en sus significados a estos versos pone, ¿no?, la probabilidad de cometer un error en este último paso, ¿no?, del sistema de yoga. Así que bueno, voy a entrar a leer el verso que me corresponde a mí de lleno, que es el verso 11 y 12 de este capítulo 6. Y vamos a hacer una pequeña descripción o aumentar o tratar de expandir los significados de Prabhupada para ponerlos a consideración de todos ustedes, los cuales tienen la posibilidad de hacer preguntas al final a través del chat de Facebook. Así que bueno, el verso que nos toca hoy día, Srimad Bhagavad Gita tal como es, capítulo 6, textos 11 y 12, Dhyana Yoga, el nombre del capítulo, y los versos dicen lo siguiente. Suchodeshe pratishtapya shtiram ashanam atmanaha nati uchritam nati nicham chaila jina kushotaram tatraikagram mana kritva yata chitendriya kriyaha upavishashane yunyat yogam atma vishudaye. En este mantra, en estos dos versos, las palabras por palabras dicen lo siguiente. Sucho, santificado. Básicamente quiere decir limpio, pero Srila Prabhupada lo traduce como santificado. Deshe, en una tierra. Paritistapya, colocando. Shtiram, firme. Asanam, asiento. Atmanaha, su propio. Na, no. Ati, demasiado. Uchritam, alto, na, ni, ati, demasiado, nicham, bajo, chaila ajina, de tela suave y piel de venado, kusha y hierba kusha, uttaram, cubriendo, tatra, luego, eka agram, con atención única, mannaha, mente, kritva, haciendo, Yata chitta, controlando la mente. Indriya, los sentidos. Kriyaha, las actividades. Upavisha, sentándose. Ashane, en el asiento. Yunyat, debe ejecutar. Yogam, práctica del yoga. Atma, corazón. Vishuddhaye, para aclarar. Traducción. Para practicar yoga, uno debe irse a un lugar apartado, poner hierba kusha en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe encontrarse en un lugar sagrado. El yogi debe entonces sentarse en él muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, de los sentidos y de las actividades, y fijando la mente en un punto. Significado por Srila Prabhupada. Cuando se habla de lugar sagrado, ello se refiere a lugares de peregrinaje. En la India, todos los yogis, los trascendentalistas o los devotos se van de la casa a residir en lugares sagrados tales como Prayaga, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Haridwar, y para practicar yoga a solas en los lugares por donde pasan ríos sagrados tales como el Yamuna y el Ganges. Pero a menudo no es posible hacer eso, especialmente en el caso de los occidentales. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones, no puede practicar la meditación. Por lo tanto, en el Brihad Naradiya Purana se dice que en la era de Kali Yuga, la presente era de Kali, cuando la generalidad de la gente tiene una vida corta, es lenta para la comprensión espiritual y siempre está perturbada por diversas ansiedades, el mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor.
Harer Nama, Harer Namaeva Kevalam, Kalau Nastieva, 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 Gatiranyatha. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavai Paschatadeshatarine. Bueno, acá estamos viendo de una manera muy gráfica cómo practicar el Dhyana Yoga, ¿no? Y en el verso que sigue, en la traducción del verso dice: uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta y mirar firmemente la punta de la nariz. De ese modo, con la mente tranquila y sometida, libre de temor y completamente libre de la vida sexual, se debe meditar en mi corazón, en el corazón, el Señor Supremo Krishna, y convertirme en la meta última de la vida. Bueno, como veremos, y si nos ponemos a pensar nosotros en una situación en la que podamos hacer todo eso, realmente se hace bastante impráctico. Hoy en día, ¿no? Sobre todo a las personas que no viven en el campo o no viven en lugares sagrados, ¿no? Si nos ponemos a pensar todos los requisitos que Krishna está pidiendo para que la práctica del yoga sea apropiada, podemos inferir de una manera muy simple que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado lograr todo eso que Krishna está describiendo, ¿no? Para lograr la práctica del yoga uno debe irse a un lugar apartado. Bueno, supongamos que podemos lograr ir a un lugar apartado. Poner hierba, no sabemos cuál es la hierba cuya, pero bueno, acá yo vivo en una parte del campo, sí tenemos hierba cuya, también se conoce como cortadera, ¿no? Y podemos lograr conseguirla. Dice, luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. Allá se me complicó un poco. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, lo que realmente no sé exactamente a qué altura se refiere. Hare Krishna, volvemos. Lamentablemente parece que la conexión no está muy bien, así que voy a utilizar la conexión del teléfono móvil. Bueno, entonces como decía, estábamos describiendo todas las cosas que Krishna está pidiendo para poder practicar este sistema de yoga que es bastante impráctico. Dice, uno debe mantener Bueno, y entonces el yogi, en ese lugar sagrado, lo cual para encontrar un lugar sagrado es bastante complicado porque, como Prabhupada lo describe, los significados de esos lugares sagrados están en la India. Pero supongamos que, bueno, hacemos de nuestra práctica en cualquier lugar que sea, aunque no sea un lugar sagrado, tratamos de volverlo auspicioso con nuestras propias prácticas. Dice, el yogi debe entonces sentarse en ese lugar muy firmemente y practicar yoga para purificar el corazón mediante el control de la mente, los sentidos y de las actividades. O sea, hay que controlar todo eso, ¿no? La mente, los sentidos y las actividades para fijar la mente en un punto. Eso es como para empezar, ¿no? Se explica que en realidad toda esta práctica es como el comienzo de la práctica del Hatha Yoga verdadero, del Ashtanga Yoga verdadero, ¿no? Y para qué se hace todo eso ya lo vamos a ver. Después dice, uno debe mantener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en línea recta. Bueno, no es tan difícil. Mirar fijamente la punta de la nariz, o sea, no cerrar los ojos completamente para no quedarse dormido. Y de ese modo, con la mente tranquila y sometida, lo cual obviamente no es una cuestión fácil, hay que practicar, ya vamos a ver el tipo de respiración y todo lo demás. Libre de temor y completamente libre de la vida sexual, lo dejo a su consideración. Se debe meditar en mí, ¿no? El Señor Supremo en el corazón, y convertirme en la meta suprema de la vida. Eso hay que hacerlo por mucho tiempo. Entonces, como Prabhupada dice en el significado, en esta era, ¿no? En esta era de Kali Yuga, se hace muy difícil de poder practicar todo esto. No solamente por las
los requisitos que Krishna está nombrando aquí, sino básicamente porque es algo prácticamente impráctico y de hecho pareciera ser que no solamente en la era de Kali es algo impráctico, porque en el verso 33, ¿no?, de este mismo capítulo, Arjuna le dice a Krishna: oh Madhusudana, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. La mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna, y someterla creo yo que es más difícil que controlar el viento. O sea que Prabhupada, que ya Arjuna, ¿no?, después de que Krishna explica este sistema óctuple de yoga, le está diciendo: no, esto es, para mí es imposible, ¿no? Y estamos hablando de una persona muy virtuosa, ¿no?, como Arjuna. Entonces nos preguntamos: ¿y por qué? Si es tan digamos impráctico, ¿no?, intolerable, ¿por qué Krishna lo está explicando y por qué Arjuna lo está como rechazando? En realidad, este sistema óctuple de yoga no es un proceso que nos sirve. No sirve o no es aplicable en todo caso para esta era de Kali Yuga, donde la gente no tiene las cualidades apropiadas, ¿no?, como para poder emprender un proceso de yoga tal, ¿no? Y se explica que en realidad este proceso era propio para la era de Satya Yuga, ¿no? Como todos ustedes saben, o si no saben lo explico, hay 4 eras, ¿no? La era de Satya Yuga, la era de Dwapara Yuga, la era de Treta Yuga y Kali Yuga, ¿no?, que es la era en la que estamos ahora, en la cual la virtuosidad de la gente o las cualidades de la gente eran mayor, y a medida que van pasando las eras, esas cualidades se van perdiendo o la gente se va degradando en lo que respecta a cualidades de santidad o de control de los sentidos, de control de la mente. Y por ejemplo, en la era de Satya Yuga, donde este proceso de meditación era el apropiado para alcanzar la emancipación espiritual o la autorrealización, la gente vivía 100.000 años. Entonces, una vez que alcanzaban un estado de trance a través del control de los aires y hasta a través de esta práctica óctuple del sistema de yoga, la gente podía entrar en trance y por muchos años meditar hasta alcanzar la iluminación espiritual. Pero estamos hablando de una época en que la gente vivía 100.000 años contra una época, la que vivimos ahora, en que la gente vive apenas, y con suerte, 100 años. Entonces, para cada era, ¿no?, de estas 4 eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, hay un proceso de emancipación espiritual apropiado de acuerdo a la capacidad de la gente. Entonces, este proceso que Krishna está describiendo es el proceso que se realizaba en Satya Yuga para la emancipación espiritual. Después viene la era de Treta Yuga, en la que la gente vive hasta 10.000 años, en la cual los sacrificios o los yagyas, ¿no?, eran el sistema apropiado para la emancipación espiritual, ¿no? Asvamedha yagyas, se hacían sacrificios de todo tipo, arrojando oblaciones al fuego, ¿no? Y en esa época la gente sí podía alcanzar la emancipación espiritual a través de estas prácticas. Permítanme que voy a reconectar por las dudas que se acaban los datos móviles. Y vemos qué pasa. Entonces, parece que no funciona. Okay. La era posterior es la era de Dwapara Yuga, ¿no? De las 4, la tercera es la era de Dwapara Yuga, en la que la gente vive a aproximadamente 1000 años, y el proceso de emancipación espiritual para esa era la adoración de la deidad, ¿no?, el ofrecer artículos auspiciosos a la deidad. Por último, en esta era de Kali, y como se declara en el Srimad Bhagavatam, Krishna Varnan Pisa Krishna Sangopangastra Parsadam Yagyai Sankirtan Prayahi Jayanti Hi Sumedasa. El Srimad Bhagavatam nos declara que el proceso apropiado para esta era de Kali Yuga, para alcanzar la emancipación espiritual, como leímos en el verso del significado que daba Srila Prabhupada, es que la gente o las personas inteligentes, Sumedasa, ¿no?, las personas inteligentes, dice, van a reunirse a cantar el santo nombre del Señor. Y repetir constantemente Krishna Varnan, ¿no?, o sea, repiten muchas veces, ¿no?, como mantra,
el nombre de Krishna. Y también, ¿no? Esto lo hacen adorando a una forma de Krishna, pero que no se presenta como Krishna, sino como Twisa Krishna, o contrario al negro, lo que se puede entender como el amarillo, ¿no? O el avatar dorado, el señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces dice, en esa era la gente va a adorar a esta encarnación de Dios a través del Sankirtan, el canto del santo nombre del Señor. Este señor a Krishna, o no negro, va a venir acompañado por sus asociados íntimos, por sus compañeros personales, por sus sirvientes y por su arma. Su arma obviamente es el santo nombre, ¿no? Nama Prabhu. Entonces dice, la gente muy inteligente de la era de Kali, ¿no? Va a alcanzar la autorrealización a través de ese proceso. Entonces, cuando Arjuna le dice a Krishna que este proceso le parece muy impráctico e intolerable, no estaba negando o diciendo que ese proceso era un proceso falso, sino que para esta era de Kali, donde la gente ha disminuido mucho sus cualidades, es un proceso de difícil ejecución, ¿no? Impráctico, ¿no? Así como sabemos, en esta era de Kali la gente va a disminuir muchas cualidades. Se dice que en realidad básicamente son 8 cualidades las que van a disminuir en las personas gradualmente a medida que va pasando el tiempo. La gente va a disminuir su misericordia, va a disminuir la duración de la vida, va a disminuir la memoria, va a disminuir la misericordia, ¿no? Y todo eso se explica, ¿no? En el Srimad Bhagavatam como manda Matayo, que la gente de esta era de Kali, precisamente por ser poco cualificada, va a estar siempre perturbada, con la mente muy agitada, van a ser pendencieros y encima van a estar liderados por gente poco cualificada, ¿no? Entonces, bajo todas esas condiciones de Kali, este sistema, que es de una era en la que la gente era 100% virtuosa, es imposible de practicar, ¿no? Pero como para tener una idea, ¿no?, más profunda de qué es este sistema óctuple de yoga, podemos describir, ¿no?, cada uno de sus pasos para tener un entendimiento de por qué este proceso se hace difícil de practicar en esta era de Kali, ¿no? Entonces los 8 pasos que están mencionados muchas veces dentro de los libros de Prabhupada son Yama, Niyama, Pranayama, ¿no?, Pratyahara, Dharana, Dhyana, como el nombre del capítulo, Dhyana Yoga, y por último Samadhi, ¿no? Entonces, para ir recordando cada uno de estos, Yama Niyama se refiere a reglas y regulaciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de reglas y regulaciones, normalmente decimos, bueno, reglas como para cumplir en un contexto social, y regulaciones son para cumplir para uno mismo, ¿no? Entonces se explica que estas reglas, ¿no?, que tienen el sistema óctuple de yoga, Yama y Niyama, regulaciones, son las siguientes, ¿no? Se dice que Yama, ¿no?, está compuesto por 5 preceptos, ¿no?, que son la Ahimsa, la no violencia, Satya, la veracidad, Asteya, el no robar, Brahmacharya, o la completa abstinencia de la vida sexual. Es un punto importante también, porque se explica que tanto en el proceso de Jnana Yoga como en el proceso de Dhyana Yoga, si uno no se abstiene completamente de la vida sexual, no hay ninguna posibilidad de practicarlos. Mientras que el Bhakti Yoga, o la práctica del servicio devocional que promueve por excelencia este movimiento de la conciencia de Krishna, tiene una posibilidad de que aunque uno incurra en la vida sexual, uno puede seguir practicando el proceso e inclusive volverse cualificado para la emancipación espiritual, ¿no? Y el quinto paso de las llamas, de las reglas, es aparigraha, o no codiciar, ¿no? No codiciar. Ahimsa significa obviamente no cometer violencia, sobre todo con los animales, o no desear herir en palabra, en acto o en un hecho concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, el preservar la vida o el alimentarse en base a la carne animal, obviamente es un principio de no ahimsa, ¿no? Satya, el desarrollar la veracidad, ¿no?, que uno tiene que ser sincero y honesto y no mentir, ¿no? Forma parte también uno de los 4 pilares o de los 4
ah, de los cuatro principios que los devotos de la conciencia de Krishna siguen, ¿no? Recuerden que nosotros seguimos cuatro, ¿no? Que son no comer ni carne, ni huevo, ni pescado, lo cual desarrolla compasión, ¿no? No recurrir a la intoxicación o sustancias embriagantes, ¿no? No mentir, la veracidad, que es a través del principio de no practicar juegos de azar, ¿no? Y por último, bueno, la vida sexual, que no se realiza de manera ilícita, ¿no? Sobre todo para aquellos que están casados, practican inclusive la vida sexual dentro del matrimonio, pero también bajo ciertas reglas y regulaciones. Entonces nosotros también en la conciencia de Krishna tenemos llamas, ¿no? Tenemos reglas. Cada una de ellas en realidad se puede ver en positivo y son reglas que se ejecutan para desarrollar principios de veracidad, ¿no? Como el no participar en juegos de azar, principios de misericordia, evitando el matar animales, ¿no? Principios de austeridad, ¿no? El evitando participar en juegos de azar, y la veracidad, ¿no? Y el principio de limpieza, que es evitando la vida sexual ilícita. Entonces, bueno, eso es lo que llama el primer paso dentro del sistema óctuple de yoga. Después dice niyama, ¿no? El segundo paso de los ocho, ¿no? Que describe las disciplinas individuales y actitudes hacia uno mismo, no en un contexto social, sino imposiciones que uno se pone para uno, ¿no? Y son saucham, limpieza, ¿no? Santosh, desarrollar un sentimiento como de santidad, significa de ser ecuánime o trascendente al hecho de obtener resultados positivos o negativos, ¿no? O sea, mantenerse ecuánime en la felicidad y la aflicción, ¿no? Eso es. Básicamente nosotros en la conciencia de Krishna también tenemos versos que definen este principio, ¿no? Matrash parshash tu kaunteya shitosh nashuka dukada agama payenyo nityastam stitikshasu avarata, ¿no? Tan solo trata de mantenerte ecuánime entre la felicidad y la aflicción, que aparecen como aparecen las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse, ¿no? Eso es lo que está diciendo en Santosh, que en realidad es la palabra que da origen también a la palabra santa en español, que significa estado de santidad o ecuanimidad en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Bien. Tapas, ¿no? Austeridad, autodisciplina, es el tercero. Swadhyaya, autoconocimiento, reflexión y autoobservación, que lleva al desarrollo espiritual o la contemplación, ¿no? Ishvara pranidhara, entrega y renuncia, ¿no? Libera al practicante de los deseos mundanos, ¿no? Ishvara pranidhara significa, bueno, que internamente tengo un deseo de rendirme a la voluntad del Supremo, ¿no? En el caso Ishvara, ¿no? Entonces esos son los 5 niyama dentro de del sistema óctuple. O sea que hasta ahora hemos visto 2, ¿no? Los 2 iniciales, que son yama niyama, reglas y regulaciones, y los pasos que dentro hay de cada uno. Después viene asana, ¿no? Todos conocen la asana. Asana significa sentarse en una posición determinada, ¿eh? Y el asana son más o menos ejercicios físicos, los cuales hoy se derivan en el conocido Hatha Yoga, ¿no? Que ayuda a que la energía del cuerpo se mantenga saludable, se mantenga en una posición en la que uno puede hacer circular las energías, y también tiene que ver con un sadhana, con un levantarse temprano y llevar una vida dentro de la modalidad de la bondad, podemos decir, para tener una mente tranquila y de esa manera, ¿no? Empezar a actuar en el próximo paso, que es pranayam, ¿no? Pranayam o prana es el aire vital y yama significa regular, ¿no? El aire vital. Y ahí empiezan más o menos lo que se llaman los ejercicios de respiración, ¿no? Respirar en forma profunda, y acá en el Bhagavad Gita también se define este aspecto del pranayama, que uno respira, medita en la respiración, exhala, ¿no? Estos procesos de pranayama básicamente se dividen en 4, que son puraka o respirar, ¿no? Rechaka o exhalar, y después vienen los más complicados, que son antarana kumbhaka, que significa respirar y contener el aire,
para que el oxígeno haga su trabajo, ¿eh? Y después contener el aire en Bajya Kumbhaka, o la cuarta aspecto del pranayama, que significa contener el aire pero con los pulmones completamente vacíos. Hasta ahí todo esto va siendo parte del sistema octuple de yoga, que como les digo es más o menos un proceso mecánico de cómo ir tranquilizando la mente. Entonces, en el Bhagavad Gita se explica que el yogi, cuando logra, digamos, volverse el controlador de sus aires vitales, ¿no? El alma está flotando en el cuerpo, en uno de estos 5 aires vitales que existen dentro del cuerpo, y tiene que, con todo esto sentado en esa posición, sentado en la forma de loto, respirar, exhalar, y llega un momento en el que el yogi entra en tal estado de control de la respiración que puede controlar el aire que entra, ¿no? Puraka, y el aire que sale, rechaka, en un punto, ¿no? En el cual se queda como en una pausa, ¿sí? Ni respira ni exhala, se queda como en un estado de trance. Pero para lograr eso se requiere mucha práctica, muchos años de práctica en la respiración. Cuando llega a ese estado de trance en el que equilibra el aire que sale en el aire que entra, ¿no? Se dice que inclusive en su nariz, en ese momento, al entrar en trance, la duración de la vida se expande, porque ya la vida en realidad se mide en respiraciones, se detiene, ¿no? De alguna manera los pulsos cardíacos la frecuencia cardíaca empieza a disminuir, se detiene el proceso de la prolongación de la vida, y en ese momento que uno entra en trance, empieza a meditar en el ser. O sea, hay que llegar a ese estado para empezar a meditar. De hecho, conocemos algunos yogis en la India, o tuvimos la oportunidad de conocer algunos yogis en la India que, según decían las personas, tenían más de 300 años o por ahí, ¿no? Entonces, bueno, una vez que uno llega a ese estado de equilibrio de los aires, y puede entrar en ese estado de trance y empezar a meditar en el ser, a ver de qué se trata, ¿no? A ver quién soy, ¿no? ¿Qué hay ahí en ese yo interior? ¿No? Viene el estado de pratyahara, ¿no? O digamos que ya hicimos llama ni llama, asana, la posición, pranayama, el control de la respiración. Y después viene, en quinto lugar, pratyahara. Pratyahara significa rechazar, ¿no? Cuando yo entro en ese estado de trance, cuando logro ese estado de trance, empieza a haber una vocecita que me empieza a decir, no, yo quiero esto, no, yo quiero aquello. La conocemos, ¿no? Nuestra querida amiga mente, pero la podemos ver de una manera más clara. En ese momento, ¿no? Los sentidos que demandan, ¿no? Absorberse en los objetos de los sentidos, la vista quiere ver, la nariz quiere oler, el oído quiere escuchar, la lengua quiere degustar, ¿no? En ese momento, de una manera a través de la voluntad de la persona, se niega, ¿no? Todo eso y se rechaza la demanda que los sentidos le piden al ser. Entonces, en ese momento es la etapa de pratyahara, ¿no? En el que uno desasocia los sentidos del deseo de uno. No dice, no, nada de oler, nada de ver, nada de nada. Me absorbo en el ser. Okay. Después viene el sexto paso, que es dharana. Entonces, cuando uno logra eso, ahí recién empieza el tema de la meditación. Podemos decir que dharana es una especie de dhyana de meditación. Pero en este caso el dharana es solamente una meditación forzada, ¿no? En el que uno dice, bueno, a ver, voy a fijar la mente en algún lugar. En el lugar, digo, bueno, recuerdo que un devoto amigo me comentaba que una vez había hecho un curso de budismo o una práctica budista en la que le hacían sentarse frente a una pared y meditar en el punto de unión entre el piso y la pared. Tenía que solamente meditar en eso y no permitirse que la mente o los pensamientos se fueran a la pared o al piso o en otra cosa. Tenía que meditar en ese punto. Una práctica mecánica, podemos decir. Estamos empezando a someter la mente a fijarla en un punto. Entonces después viene el dhyana, ¿no? Como el penúltimo paso del sistema octuple de yoga, en el cual, ¿no?
se basa en mantener la mente firmemente, ¿no? Pero ya habiendo encontrado un estado de contemplación, ¿no? O sea, que la meditación o el punto en que fijamos ya no es una cuestión mecánica, sino es una cuestión que fijamos la meditación en un flujo de atención que se vuelve regular y no continuo en algún aspecto que hayamos encontrado en nuestro interior, como por ejemplo la energía vital, ¿no? Y nos absorbemos en eso, ¿no? De manera de poder empezar a encontrar el camino hacia vislumbrar Paramatma, ¿no? O la suprema personalidad de Dios, o la forma, o la expansión de Dios que habita en el corazón, ¿no? Y ahí entonces podemos llegar, cuando alcanzamos a ver a Paramatma o vislumbrar Paramatma, ¿no? Cuando ya la mente se ha aquietado por completo, cuando ya la inteligencia no oscila entre elegir una cosa u otra porque está callada, está trascendida, ¿no? La hemos dejado también de lado la inteligencia, hemos trascendido la mente, la inteligencia y hemos llegado por fin al ego, ¿no? O al estado de meditación en el ser, puede llegar al estado de Samadhi. Pero ¿qué pasa? Acá está el gran problema. Srila Prabhupada explica que cuando uno llega a ese aspecto, ¿no? De vislumbrar Paramatma y suponiendo que lo logre, el yogi corre el riesgo de pensar de que esa forma de Paramatma tan hermosa en la cual uno se absorbe completamente y entra en estado de Samadhi, ¿no? Que esa forma que está ahí es uno mismo y no la superalma. En ese momento se dice que el yogi cae de nuevo. Adon Andrita Yusmat Angraya. O sea, después de haber ejecutado todo este periodo de entrenamiento mecánico, sacrificio, austeridades, reglas y regulaciones, meditar, controlar los aires vitales, respirar de una manera o de otra, sentarse de una u otra manera. Llega el momento supuestamente afortunado después de muchos años de práctica, ¿no? Puede lograr vislumbrar Paramatma, corre el riesgo final de pensar que esa hermosa persona que está viendo ahí es uno mismo. Y en ese momento se dice que el yogi cae, ¿no? De nuevo al plano material por su confusión. Debido a que, como decía, mencioné un verso del Bhagavatam que dice Yusmat Adon Andrita, o sea, cae el yogi, Yusmat Angraha, por no haber desarrollado un gusto, ¿no? O el debido aprecio por los pies de loto del Señor. Entonces se dice que aquellos que están en esa posición de imaginaria superioridad, tarde o temprano caen precisamente por no haber desarrollado un gusto o un afecto por los pies del loto del Señor. Lo cual, ¿qué sucede? Que cuando uno desarrolla un gusto, un aprecio, un afecto, un sabor supremo por servir los pies del loto del Señor, automáticamente la meditación o la concentración en el aspecto de la suprema personalidad de Dios se vuelve mucho más sencillo. Y ese es el secreto de la conciencia de Krishna. El secreto de la conciencia de Krishna es que los devotos no necesitan pasar por todo este proceso porque la misma práctica del proceso del servicio devocional lo lleva a uno a percibir un gusto superior, ¿no? Se dice que muchos de los devotos que seguramente están escuchando la clase tienen experiencia de esto, ¿no? Tienen experiencia de haber sentido un gusto superior por el cual uno, de una manera simple, puede dejar los gustos inferiores, ¿no? Porque el Señor Krishna dice, yo soy el principio, el medio y el final. O sea, el servicio devocional, al principio, soy yo, aunque uno no pueda entender o no pueda vislumbrar al Señor en el desarrollo del servicio devocional, en la práctica al principio. Krishna dice, en realidad yo estoy ahí, ¿no? Solamente nosotros no tenemos la capacidad de verlo. Y por el hecho de entrar en contacto con el Señor a través del proceso del servicio devocional, automáticamente uno desarrolla un gusto superior. Por lo cual, todos los gustos inferiores que proporciona la complacencia de los sentidos se vuelve insignificante y por lo tanto es muy fácil, ¿no? Como yo he dado ejemplos en otras clases, el habituarse a comer cosas más sabrosas, ¿no? Si tenés la posibilidad de elegir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un gusto superior? A que, por ejemplo, si vos estás acostumbrado a comer, como ya lo he dicho otras veces, pan duro, ¿no?
y solamente no conoces otra cosa que no sea el pan duro, y siempre comes pan duro, cuando tenés hambre, seguramente vas a querer comer pan duro, porque no conoces otra cosa. Pero si un día viene alguien, ¿no?, con una marquita acá en la frente, pelado y con una colita acá, vestido a lo mejor de color naranja, y te dice, mira, probá esto se llama gulab jamun, ¿no? Es un postre especial de la India. Y uno prueba esa gulab jamun y lo único que ha probado toda su vida es pan duro. Seguramente de ese momento en adelante uno va a querer seguir comiendo gulab jamun. Entonces es muy fácil dejar el pan duro, ¿no? Es muy fácil. Dice, no quiero más pan duro, ni me interesa, ni siquiera me siento atraído, pero para que eso suceda tengo que probar un gusto superior, ¿no? Y esa es la magia o la misericordia especial del proceso de conciencia de Krishna, ¿no?, en el cual tenemos la posibilidad de probar ese gusto superior y naturalmente desapegarnos de una manera simple, ¿no?, de los gustos inferiores, que son los gustos en los cuales las entidades vivientes por lo general están atrapadas, ¿no?, y los somete o los ata a la existencia permanente en el mundo material, al ciclo de nacimiento, envejecimiento, muerte, enfermedad, muerte, ¿no?, y volver a nacer, ¿no? Así es que, ¿no?, inclusive el gusto que se practica o se percibe en la conciencia de Krishna es inclusive más sabroso que el placer que podemos obtener de los planetas celestiales. Si no, los planetas celestiales serían un problema para los devotos. O sea, estaríamos aspirando a vivir en los planetas celestiales para incrementar o expandir la capacidad de nuestros sentidos y de disfrutar, y sería una trampa, o en realidad algo habría mal en la filosofía, porque quedaríamos atrapados en los planetas celestiales. Sin embargo, en algunos de estos capítulos se explica, ¿no?, que el yogi o el trascendentalista que fracasa a veces, en este caso está hablando de las personas que están adoptando este proceso que describíamos recién del sistema óctuple de yoga. Bueno, cuando no logran y caen, ¿no?, caen después de una prolongada vida en los planetas celestiales, disfrutando de planetas celestiales, ¿no?, y tan pronto como el resultado de sus actividades piadosas se agota, ellos caen nuevamente al mundo material. Pero se dice que nacen en una familia virtuosa, o sea que vuelven a nacer en el mundo material, pero con más posibilidades de poder alcanzar nuevamente, ¿no?, estados elevados de autorrealización. Sin embargo, el devoto, ¿no?, que está en contacto directo con la conciencia de Krishna, puede percibir el sabor de la gulab jamun permanentemente. Todo depende de nuestra entrega al proceso del servicio devocional. Podemos dar muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos más fuertes y más vívidos que tenemos en la conciencia de Krishna es cuando hablamos de Krishna a otras personas. Cuando salimos a predicar, cuando salimos a distribuir libros, ¿no? Al principio puede ser una lucha con la mente, ¿no?, porque la mente se resiste, pero una vez que nosotros nos liberamos y nos rendimos completamente al servicio devocional, Krishna se satisface de tal manera por nuestra entrega que nos hace entrar en ese estado de éxtasis, ¿no?, o de samadhi, de una manera automática, ¿no?, sin necesidad de practicar todo este proceso de cientos y miles de años de control de los aires vitales, y todo lo que explicamos ahora, tan solo por seguir las instrucciones del maestro espiritual, ¿no? Y todos los que están viendo y que han tenido la oportunidad de experimentar la felicidad que se percibe al hablar acerca de Krishna, al distribuir los libros de Srila Prabhupada, saben de lo que estoy hablando, ¿no?, saben de lo que es entrar en samadhi de una manera tan simple, ¿no? El proceso más simple para la gente más degradada. Esa es la misericordia del Señor Chaitanya, ¿no? Esa es la misericordia del Señor Chaitanya, ¿no? Por eso al Señor Chaitanya se lo conoce como Namo Mahabodanyaya, ¿no?, el avatar de todos los avatares, ¿no?, de todas las formas de Krishna que descienden al mundo material para dar un mensaje, ¿no? La forma del Señor Chaitanya es la más munífica, la más misericordiosa, porque no considera ninguna cualidad que tengamos que tener para recibir el regalo más grande de todos. ¿Cuál es ese regalo? El desarrollar o el alcanzar la autorrealización, y no solamente eso, sino que saborear el néctar del prema o del Krishna prema, del amor puro por Krishna, ¿no? Esa es la misericordia del Señor Chaitanya.
Así que bueno, en este caso hemos hablado acerca del proceso del sistema óctuple de yoga, hemos hecho hincapié en el proceso en sí para ver lo complicado que es, y eso que yo no lo practico, pero más o menos entiendo de qué se trata por haberlo estudiado. También hemos hecho la comparación que hace Srila Prabhupada entre un proceso tan sencillo y tan sublime para la gente de Cali, o sea nosotros, ¿no? De cantar el santo nombre del Señor en congregación. Y de esa manera, en este análisis comparativo de ambos sistemas de yoga, podemos concluir que el Bhakti Yoga, ¿no? El servicio devocional, es el sistema por excelencia, ¿no? Y no solamente es que es un sistema ideal por excelencia, porque se alcanza a un destino muy elevado, sino que lo tenemos a un costo prácticamente gratis, en el sentido de que podemos adoptar el proceso. Claro que Krishna después va a ir pidiéndonos entrega, o sea, va a empezar a decir, bueno, ok, si querés amor puro por mí, a ver qué tenés para dar. De ahí depende toda nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregarnos por recibir el regalo más preciado, que es amor puro por Krishna, ¿no? La puerta ya está dada, el camino ya está empezado, solamente ahora depende de nuestra sincera práctica y de nuestra entrega, ¿no? Para que al final obtengamos el regalo más preciado. Entonces a veces, justamente estaba escuchando una clase de Aindra Prabhu en el que explicaba, como también lo explica Srila Prabhupada, de que en la vida espiritual no hay tal cosa como alcanzar la perfección en la vida espiritual si no hay entrega, si no hay sacrificio, ¿no? Si no hay realmente una actitud de decir, sí, Krishna, lo que sea, ¿no? Yo estoy dispuesto a dar todo, ¿no? A veces inclusive aquellos que somos padres, podemos hacer esa analogía diciendo, bueno, ¿qué darías por la persona que más amas? Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes seguramente en esta vida tienen una persona que más aman. Naturalmente, o en la mayoría de los casos, aquellas que son madres, ¿no? La persona que más aman es su hijo, ¿no? Pero bueno, si no tienen hijos también pueden ahora pensar en este momento en esa persona que más aman y decir, bueno, ¿qué estarían dispuestos a dar por esa persona? ¿La vida? ¿No? Si de repente viene un doctor y te dice, mira, tu hijo está mal, ¿no? La única manera que tiene de salvar su vida es si vos le das la tuya, ¿no? ¿Estarían dispuestos a hacer eso? Muchas madres en algunas preguntas que he hecho cuando he dado clases me han dicho, sí, yo daría la vida por mis hijos, ¿no? Entonces, si tú piensas en esa persona amada, ¿qué estarías dispuesta a dar por esa persona? Y entonces ahora la pregunta, ¿no? Para meditar y pensar, ¿qué estarías dispuesto a dar por Krishna? ¿No? Así como nos han mostrado los grandes acharyas a través de nuestra sucesión y otras sucesiones, ¿no? Como el caso del Señor Jesucristo, que no dudó en entregar su vida, ¿no? Para cumplir la voluntad de Krishna. Entonces, seguramente la prueba para nosotros no va a ser tan complicada. Por lo menos en mi caso no me considero tan cualificado, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Se trata de que Krishna no es barato, ¿no? Krishna no es barato, ¿no? Así que, ¿qué estás dispuesto a darle a Krishna, ¿no? Para obtener su favor? Yo, por ejemplo, estos días he estado meditando mucho en la figura de Santidad Jayapataka Swami, quien no es mi maestro espiritual, pero realmente no, a mí me ayuda mucho a entender el principio de entrega y rendición, ¿no? No se puede entender como una persona en la situación en la que está él, ¿no? Médicamente hablando, desde el punto de vista material, pueda seguir cada segundo de su vida, ¿no? Inspirando y haciendo cosas para los devotos, para Krishna y para Srila Prabhupada. Muchos de nosotros a veces tenemos un poquito de dolor de cabeza o algo y ya no decimos, no voy a leer, o no voy a dar la clase, o no voy a hacer tal servicio, o no puedo ir porque estoy resfriado, o no me puedo juntar con los devotos porque bla, 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 y la mente da mil excusas, ¿no? No puedo juntarme a cantar Hare Krishna con los devotos, etc. Siempre tenemos, inclusive para hacer servicio a Krishna, cualquier cosita que nos pase ya es un justificativo. Sin embargo, estas grandes almas es
no se puede creer, ¿no? A veces los devotos hablan de milagros para inspirarse en la vida espiritual y hablan acerca de milagros del Señor Chaitanya o milagros acá, milagros allá. Pero yo digo, la vida de este devoto no es un milagro, ¿no? No es un milagro que está expresando abiertamente y que lo estamos viendo, ¿no? Como una persona que, de acuerdo al análisis médico, realmente no se entiende cómo puede estar vivo, ¿no? Sin embargo, cada segundo de su vida lo está utilizando, ¿no? Para servir a los devotos y servir a Krishna. Es un buen tema para meditar, ¿m? En relación a qué nosotros estamos dispuestos a dar por Krishna, o mejor dicho, qué estamos dando para Krishna. Normalmente la gente de Kali Yuga tiene esa premisa, ¿no? Obtener el máximo beneficio, ¿no? Al menor costo posible. ¿Y saben qué? En la conciencia de Krishna eso no sirve, no funciona. No funciona, ¿no? Materialmente hablando puede ser, pero en la vida espiritual, si no hay entrega, no hay ninguna posibilidad de obtener el regalo supremo, el amor puro por Krishna, porque Krishna no es barato. Imagínense, Krishna se está rindiendo a tu voluntad, ¿no? A que tú lo puedas abrazar y hacer con él lo que quieras. No es que Krishna va a entregarse a cualquier persona. Así que bueno, cualquier duda que tengan al respecto, cualquier pregunta sobre lo hablado, pueden ustedes dejar en sus comentarios. Gracias a todos los que están presentes y están mandando mis reverencias también para todos ustedes. Muchas gracias por habernos dado su tiempo. Espero que la charla haya sido para inspirarnos a volvernos más dedicados y más rendidos por amor a Krishna. Y cualquier duda que tengan, pueden dejarla en los comentarios de la página de Facebook y yo con tiempo me voy a entrar y voy a responder si es necesario. Bueno, espero que estén felices, que tengan una linda semana consciente de Krishna. Por favor, acepten mis reverencias y todas las glorias sean a Srila Prabhupada. Hare Krishna.